Estudiantes, muy buenos días. Préndele. No, problema. Ya. Señores estudiantes, buenos días. Vamos a hacer un pequeño recuerdo de lo que hicimos la clase anterior. En principio, ¿qué es tejido? Tejido es el conjunto de células iguales que cumplen una determinada función y que tienen un origen común. En este caso, el origen común es la célula llamada cigoto. Cuando hablamos de tejidos, hablamos de dos tipos de tejidos: los tejidos embrionarios y los tejidos permanentes. Tejidos embrionarios y tejidos permanentes. Estos son los embrionarios y todos estos, los demás, ¿qué cosas son? Los tejidos permanentes. Los tejidos embrionarios, como su nombre lo indica, son los iniciadores. En ellos aquí encontramos los tejidos meristemáticos, y los meristemáticos dan lugar a todos los tejidos permanentes. Aquí está. Ahora, otro concepto que desarrollamos era qué era el cuerpo primario y qué era el cuerpo secundario. Cuando decimos cuerpo primario, nos estamos refiriendo a las plantas herbáceas o plantas muy jovencitas, aún todavía, así como ustedes, jovencitos. Pero algunas se quedan como hierbas, pero otras se vuelven árboles. Entonces, ¿de qué estoy hablando? De plantas con crecimiento secundario. Entonces, por ejemplo, la manzanilla, ¿qué tiene? Solamente tiene desarrollo primario. Pero el eucalipto, ¿qué tiene? Desarrollo primario y desarrollo secundario. Entonces, bajo esas cosas vamos a decir, los tejidos embrionarios dan lugar a los tejidos permanentes, y los permanentes se dividen en tejidos sencillos. Por ejemplo, el parénquima y el colénquima. En cambio, los tejidos complejos, ¿a quién da lugar? A los conductores, floema y xilema, sostén, esclerénquima, protección, epidermis y peridermis. Ya, que quede bien claro. ¿Cuándo digo que es crecimiento primario? Crecimiento primario cuando se queda como hierba, no más. ¿Y cuándo digo crecimiento secundario? Cuando se vuelve árbol, como el eucalipto. El tejido de sostén está formado por colénquima y por esclerénquima. El colénquima en el cuerpo primario, en la hierba, y el sostén, el esclerénquima, cuando se vuelve árbol. En los tejidos de protección, la epidermis solo cubre el cuerpo primario, pero cuando es viejo, ¿qué se forma? La peridermis. Veamos la siguiente diapositiva. Acá lo mismo, tejidos embrionarios y tejidos definitivos. Recordemos que los embrionarios, ¿a quién da lugar? A los definitivos. En los definitivos, ¿a quién hemos citado? Hemos citado a los tejidos protectores, o sea, epidermis y peridermis. El parénquima, el conductor xilema y floema, sostén, colénquima del cuerpo primario, esclerénquima del cuerpo secundario. Y luego los secretores. Vamos a hacer lo mismo. Vamos ahora en esta clase a desarrollar el tejido parenquimatoso, que también se le conoce como un tejido fundamental. Entonces, estamos desarrollando un tejido permanente, definitivo, secundario, llamado parénquima. También se le conoce como tejido fundamental. Aquí está, el parénquima. Ahí está. ¿Qué es el parénquima? Un tejido fundamental, básico. ¿Por qué se le dice que es fundamental? Porque en principio se encuentra en todas partes del vegetal. Podemos encontrarlo en la raíz, lo podemos encontrar en el tallo, en las hojas, en las flores, en los frutos, en las semillas. Por eso es fundamental. Se encuentra en todas
Primero. Segundo, también se le dice que es fundamental porque aquí se cumplen las funciones más básicas, más necesarias para la planta, en el parénquima. Por ejemplo, en el parénquima clorofiliano, ¿qué cosa tiene? Clorofila. Ah, ya, entonces quiere decir que este está relacionado con la función fotosintética, ¿sí? Con la fotosíntesis. Luego tengo el reservante. ¿Para qué sirve el reservante? El reservante me sirve para almacenar sustancias de reserva. Por ejemplo, ustedes se fijan, una papa. ¿Qué cosa tiene de reserva la papa? Tiene almidón reservante. Este acuífero, ¿qué cosa almacena? Agua. Este aerífero, ¿qué cosa tiene? Cámaras de gas, o sea, huecos donde hay gas, para que la planta pueda flotar si vive en ambientes acuáticos. Y relleno es el que rellena, como su nombre lo dice, todos los espacios vacíos. Nuevamente, ¿qué es el parénquima? Un tejido fundamental, porque se encuentra en todas partes y en él se cumple todas las funciones. El clorofiliano, fotosíntesis. El reservante, la función de reserva. O sea, reserva papa, camote, yuca, el mango, todos qué cosas reservan, almidones, azúcares. El acuífero que almacena agua en plantas que viven en los desiertos. Recuerden que en los desiertos, ¿qué cosa falta? Agua. Entonces, ¿qué almacena este? Agua. El aerífero, hay plantas que viven en ambientes acuáticos y necesitan flotar, porque si no flotan se hunden. Entonces, ¿qué cosa tienen? Tienen cámaras de gas, por eso se llama aerífero. Y el relleno, todos los espacios vacíos. A ver, el tejido parenquímico, hemos dicho por qué. Porque se encuentra en todas partes y allí se cumplen las principales funciones. El clorofiliano, la fotosíntesis, el reservante almacena, el acuífero almacena agua en plantas que viven en ambientes desérticos. Porque si no tienen agua se mueren. Y el parénquima aerífero es el que permite flotar a las plantas acuáticas. Aquí tengo lo que es el parénquima clorofiliano. En principio comienza con un nombre, clorofila. Clorofila es el color verde, ¿sí? Entonces dice, ¿dónde encontramos tejido parenquimatoso clorofiliano? Vamos a encontrarlo en todas las partes verdes del vegetal, pero fundamentalmente en las hojas. Si ustedes se fijan, cualquier tipo de hoja, ¿de qué color es? Verde. Entonces, ¿qué cosa debe de tener? Tejido parenquimatoso clorofiliano. Ah, ya, si tiene clorofila, entonces, ¿cuál es su principal función? La fotosíntesis. Y la fotosíntesis es la transformación de la energía luminosa en energía química asimilable. Es decir, la energía luminosa, gracias al maravilloso pigmento llamado clorofila, se convierte en energía química asimilable, es decir, alimento. Entonces, ¿quiénes son los que fabrican alimentos para todos los seres vivos? Las plantas. Pero las plantas, ¿qué tienen? Tejido parenquimatoso clorofiliano. ¿Dónde hay ese tejido? En todas las partes verdes del vegetal, pero es hoja. ¿Sí? Si nosotros agarramos una hoja y lo vemos al microscopio, todas estas partes tiene. Agarren vuestro libro. Tiene dos tapas. Entonces, ¿qué serían las dos tapas? El tejido epidérmico superior y el tejido epidérmico inferior. Las dos tapas. Y el grueso, ¿qué cosa sería? Todo esto, ¿qué sería? El mesófilo de la hoja. A la hoja, a la parte superior de la hoja se le conoce con el nombre de haz.
y la parte de abajo se le conoce con el nombre de embés. Y todo este grueso, ¿con qué se le conoce? Con el nombre de mesófilo de la hoja. Este mesófilo de la hoja presenta dos tipos de parénquima clorofiliano, así como un muro, como una paliza, como un empalizado, por eso se llama parénquima empalizada o muro, muriforme. En cambio, debajo de este, ¿qué cosa encontramos? También cloroplastos también, pero en desorden, que dejan muchos huecos. En cambio acá los cloroplastos están bien ordenaditos, por eso se llama empalizada muriforme. En cambio acá debajo hay huecos, por eso se llama parénquima lagunoso, ¿sí? Cavernoso, ¿sí? ¿Por qué? Porque presenta muchos huecos. En la hoja podemos encontrar en la epidermis de la hoja, en el embés y en el haz, podemos encontrar unos huequitos. Este de acá se llama estoma. Por acá vamos a ver más adelante que entra y sale el oxígeno y el CO2. Eso nos vamos a fijar. Por ahí sale eso. También vamos a encontrar acá dos tipos de tejidos, el xilema y el floema. ¿Qué transporta el xilema? Agua, savia bruta. ¿Qué transporta el floema? Savia elaborada. Listo. Fijándonos, otra vez repasando, ¿qué es el tejido parénquimatoso clorofiliano? Es el que realiza la fotosíntesis. Y la fotosíntesis que dice que debe tener clorofila. ¿Dónde está la clorofila? En las partes verdes del vegetal, especialmente en las hojas. Aquí está. Esta es la fórmula de la fotosíntesis. Una fórmula sencilla que está juntándose dióxido CO2 más H2O agua. ¿Qué me va a producir? Glucosa. ¿Qué es la glucosa? Energía química asimilable, alimento. Cuando nosotros comemos una papa, ¿qué cosa estamos consumiendo? C6H12O6, glucosa. ¿Más qué cosa? Más oxígeno y más agua. Esto es lo que existe. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual la energía luminosa se transforma en energía química asimilable, alimento, a partir de moléculas inorgánicas como el agua y el dióxido de carbono, gracias al maravilloso pigmento llamado clorofila. ¿Dónde hay clorofila? En las partes verdes del vegetal. Acá tengo una hoja que entra a la hoja. ¿Qué le llega? Le llega agua y también le llega oxígeno. Con la clorofila, ¿en qué se convierte? Se convierte en glucosa. Y he dicho gracias a la fotosíntesis. Aquí está nuevamente. ¿Qué es la fotosíntesis? El proceso donde la energía luminosa se convierte en energía química asimilable. La fotosíntesis tiene dos etapas, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa se llama reacciones de Hill y la fase oscura se llama reacciones de Calvin. ¿Dónde se lleva a cabo la fase luminosa? Acá, en estos platitos, que toman el nombre de tilacoides. ¿Y dónde se lleva la fase oscura? Acá, en estos espacios huecos, en el estroma. ¿Sí? En la primera etapa, ¿qué se produce? Dos moléculas energéticas, ATP y NADPH. En la fase oscura, ¿qué hay? ¿Cuál es la primera etapa? Fijación del CO2, reducción del pigal y recuperación del BPRU. ¿Qué es lo importante que ustedes deben de aprender de todo esto? ¿Qué es la fotosíntesis? La transformación de la energía luminosa en energía química asimilable. La fotosíntesis tiene dos etapas, una fase luminosa, reacciones de Hill en los tilacoides, y una fase oscura, reacciones de Calvin, que se da en el estroma.
Nada más es lo importante. ¿Qué cosa han entrado? CO2 y agua. ¿En qué se ha convertido? En glucosa. ¿Dónde hay clorofila? En todas las partes verdes del vegetal. Ahora entramos al otro parénquima, al parénquima de reserva. ¿Qué cosa es esto de acá? Son células que contienen almidón. Ah, ya. Entonces, ¿cuál es el principal compuesto de reserva en los vegetales? El almidón. ¿Dónde encontramos almidón? En las raíces. A ver, ¿qué raíz conozco? La yuca. ¿Conocen? El camote. ¿Conocen? La birraca. Ya. En estas, ¿qué cosa podemos encontrar? Podemos encontrar almidón. ¿Y qué es el almidón? Glucosa. Muchas moléculas de glucosa que están unidas y forman el almidón. También podemos encontrar en tallos. Recuerden que hay unos tallos modificados que se conocen con el nombre de tubérculos. ¿Cuáles son los principales tubérculos que tenemos en nuestra zona? Yucas, yuca, papas, No. zanahorias. Tubérculos. Papa, oyuco, lisas, año. Esos son nuestros tubérculos. Tallos modificados que crecen bajo el suelo. Pero raíz, ¿quién es? El camote, la yuca, la birraca, ¿sí? La uncucha, esos son raíces. Podemos encontrar en frutos. Plátano, papaya. ¿Qué cosa tienen? Tienen glúcidos, carbohidratos, glucosa. ¿En qué encontramos fundamentalmente mucho almidón? En los granos. Conocemos granos como, por Arroz. ejemplo, el arroz, el trigo, la cebada. De esos el centeno. De esos se hace harina. quinoa. También en la quinoa encontramos. Podemos hacer harina de quinoa. Podemos. Podemos hacer de frijol. Podemos hacer harina, por ejemplo, de payar, de panamito, de arvejitas. ¿Sí? Entonces, todo lo que se llama harina, se dicen cereales mayormente, ¿no? ¿Y qué cosa tienen? Tejido parenquimatoso de reserva. ¿Qué cosa almacenan? Almidón. Claro que pueden almacenar otras sustancias. Lo hemos visto el parénquima acuífero. ¿Qué almacena? Su nombre lo dice, almacena agua. ¿Pero en qué plantas? En plantas que viven en los desiertos. Allá, ¿qué plantas viven en los desiertos? Los cactus. Y como ustedes bien saben, en los desiertos, en ambientes xerofíticos, no hay mucha lluvia. Allá, y como no hay mucha lluvia, estas plantas, ¿qué hacen? Almacenan agua. Gracias a que tienen parénquima acuífero. Sus células presentan grandes vacuolas, o sea, para almacenar agua, que almacenan agua, por lo que es propio de plantas adaptadas a medios con poca humedad. ¿Cómo llamamos a estos ambientes? Ambientes desérticos, ambientes xerofíticos. Allí están las cactáceas y muchas otras plantas más. Luego hablamos del parénquima aerífero. De alguna manera, ¿qué cosa presentan este aerífero? Huecos. Mire, ¿sí? Hay una serie de huecos, cantidades de huecos. En estos huecos, ¿qué cosa hay? Oxígeno. Entonces, ¿para qué le sirve este oxígeno? Para que sean unas cámaras de aire que le permitan a la planta flotar. ¿Qué pasaría esas plantas que viven en ambientes acuáticos si no tuvieran este tipo de modificación? Simplemente se hundirían y mueren. Así de simple. ¿Sí? Simplemente se hunden y mueren. ¿Pero por qué no se hunden? Porque tienen parénquima aerífero. Ya, repasando. ¿Dónde encontramos almidón? En las raíces, en los tallos, en los frutos, en las
Granos de semillas. arroz y en esas cosas. Ya. ¿Dónde encontramos parénquima acuífero? En plantas que viven en los desiertos. Desiertos. ¿Dónde encontramos parénquima aerífero? Las plantas que viven en el agua. En plantas que Profe. viven en ambientes acuáticos y que necesitan flotar. Sí. ¿Listo? Profe, A ver, vamos a ver. yo vi un documental sobre que los cactus usan sus espinas para que los demás animales no roben el agua que ellos tienen acumulados. A ver, vamos a aclararte eso. Las plantas no pueden perder agua. Pero ¿por dónde pierden agua las plantas? Las plantas pierden agua por estos huequitos, por los estomas. Por allí, si tienen mucha agua, ¿qué hacen? Abren sus estomas y el agua se sale por un proceso que se conoce como transpiración. ¿Está bien? ¿Por dónde pierden agua las plantas? Por los estomas. Por allí pueden perder agua. ¿Y qué han hecho las plantas en su proceso evolutivo? Sus hojas lo han convertido en espinas. Entonces, en las espinas no hay estomas, no hay huecos. Entonces no puede perder agua. Porque no puede perder, hay muy poca agua y la poca agua que consiguen deben de mantenerlas. Ahora, por otro lado, si ustedes conocen la sábila, una hoja gruesa. La mamá, me imagino que ha agarrado la hoja de sábila y le ha sacado como un plastiquito. Como un liquidito medio espeso. Como una especie de plástico. Ese plástico se llama cutícula. Y a través de esa cutícula, como plástico, no pierde agua. A ver, cuando vuestra mamá compra pan y sobra bastante, ¿qué hace la mamá? Lo pone en una bolsa de plástico para que no se seque. ¿Es así? Igualito esta planta, ¿qué cosa tiene para no secarse? Tiene cutícula. O sea, tiene un plástico encima que evita que la planta pierda agua. Ya, ¿dónde hay parénquima acuífero? En plantas adaptadas a climas secos, xerofíticos, desérticos. Acá una pregunta. La fotosíntesis es la función más importante de la vida vegetal y se realiza en el, hablen. En el sol. No, pues, ¿dónde se realiza? ¿En qué tipo de parénquima se realiza la fotosíntesis? En el tejido epidérmico. Por favor. Epidérmico. Tejido epidérmico. No, pues, en el ¿Dónde la fotosíntesis? No hay clorofila. ¿Entonces dónde? En el parénquima clorofiliano. Clorofiliano. Allí es donde se lleva a cabo la fotosíntesis. ¿Está bien? Allá, en el reservante, ¿qué se almacena? Se almacena almidones. En el acuífero, ¿qué se rellena? Agua. ¿Qué almacena? Agua. Agua. ¿Para qué? En Para las plantas poder que viven sobrevivir. en ambientes Desérticos. Ya, ¿dónde hay parénquima acuífero? En plantas que viven en Agua, ambientes desérticos, acuáticas. como los cactus. No. Acuática sería aerífero. Ya, de nuevo voy a volver a repasar. Ya, ¿dónde se da la fotosíntesis? En el parénquima clorofiliano. ¿Dónde se da dónde encontramos tejido parénquimatoso de reserva? En las raíces, en los tallos, en los frutos y en los granos. Acuífero. Este es reservante. ¿Dónde encuentro el acuífero? En aquellas plantas que necesitan almacenar agua. ¿En qué plantas son estas? En el cactus. Plantas que viven en los desiertos. ¿Dónde parénquima aerífero? Ciertos. Las plantas Que viven en el agua. necesitan flotar para sobrevivir. Y que no para flotar. Porque si no flotan, Mueren. se hunden y mueren. Ya, acá la pregunta.
La fotosíntesis, allá, si me está hablando de fotosíntesis, es la transformación de la energía luminosa en energía química asimilable, alimento. Allá, fotosíntesis, alimento. Fotosíntesis, clorofila. Entonces, ¿dónde se realiza la fotosíntesis? Parénquima clorofiliano. Clorofiliano. ¿Dónde encuentro parénquima reservante? En las raíces, en los tallos, en los frutos y en los granos. ¿Dónde encuentro tejido parénquimatoso acuífero? Agua. Tienen que almacenar agua. En los cactus. En los cactus que viven en ambientes Desiertos. Los desiertos. ¿Se entendió? ¿Se entiende la pregunta? Sí. Otro más. Dice, la función clorofiliana, otra vez clorofila, se caracteriza por la transformación de la energía, ¿qué te has dicho? De energía luminosa en energía química Asimilable, o sea, alimento. Este de acá. Luminosa. Energía lumínica en energía química asimilable. Asimilable. ¿Qué es energía? Asimilable, o sea, Asimilable. alimento. Alimento. ¿Qué cosa comemos todos los días nosotros cuando comemos arroz? ¿Qué estamos comiendo? Química asimilable. Energía química asimilable. Ya, esa es la respuesta. ¿Está bien claro? Sí. Sí. Ya, vamos a ver alguna otra pregunta. La anatomía de la hoja. El tejido cuyas células forman una empalizada y no dejan espacios intercelulares. ¿Quién es? El parénquima clorofiliano. Cuando sus hojitas sus células están bien ordenaditas. ¿Recuerdan? Lo vamos a volver a ver. Acá. ¿Por qué es verde? Porque tiene clorofila. ¿Dónde encontramos clorofila? En todas las partes verdes del vegetal. Especialmente ¿dónde? En las hojas. Esta es la cara superior as, la cara inferior en vez, y este dicho que es el mesófilo. Acá las células, los cloroplastos están bien ordenaditos. ¿Cómo se llama? Tejido de empalizada o muriforme. Aquí están en desorden, dejan huecos. Tejido cavernoso, lagunoso, esponjoso. Ya. Con esto, ¿qué cosa tiene acá? Clorofila. Ya. Entonces tiene tejido parenquimatoso clorofiliano. Entonces, volviendo a la pregunta. En la anatomía de la hoja, el tejido cuyas células forman una empalizada y no dejan espacios intercelulares. ¿Quién es? Parénquima clorofiliano. Nuevamente la hoja. ¿Cómo he dicho que se llama esto? El as. Y este de abajo. El embés. Los huequitos, ¿cómo se había llamado? Estomas. Estoma. Por acá entra el oxígeno, sale el CO2, hay un intercambio gaseoso. Pero cuando la planta tiene mucha agua, abre. ¿Qué cosa sale? Agua. Por un proceso de transpiración. Esta es la empalizada y este es el cavernoso. Ahí están los granos de almidón. Cuando volvamos a clases, vamos a ver esto en microscopio. Vamos a ver diferentes tipos de almidones. Este es almidón de papa. Vamos a agarrar una papa, lo vamos a poner al vidriecito, le echamos un poquito de yodo y vamos a ver estas líneas. ¿Qué cosas son las líneas de crecimiento? La papa. Vamos a ver plátano, lo que ustedes quieran. Pero siempre vamos a teñir con un poquito de yodo para que se vuelva azulito. Miren cómo es en el camote, cómo es en el arroz, en el maíz, en todo lo que ustedes quieran, vamos a ver las plantas o los almidones. ¿Puedes mandar la ficha al grupo? Sí les he enviado esto. Sí les he enviado. Ahorita, profe. Deben tenerlo. De nuevo, A ver, por favor. miren, reserva de almidón. ¿Quién lo ha elaborado? Los cloroplastos. Diversos tipos de almidones. Ya.
¿Dónde encontramos tejido parenquimatoso acuífero? En Las cactus. plantas que viven en los desiertos. Desierto. ¿Sus hojas en qué lo han transformado? En espinas. ¿Para qué? Para no perder agua. Agua. ¿Con qué están protegidos por un plastiquito que se llama cutícula? Internamente, ¿qué cosa hay? Células que almacenan Agua. Del cuerpo primero la de la planta en la se cual denomina el tejido esclerénquima parenquimatoso o reservante. colénquima, no hay acá. Es No, estas son colénquima, preguntas, estas son otras preguntas. esclerénquima. Estas son otras Profe, no hay preguntas. preguntas. No, yo les he mandado un, ¿cómo se llama? Un banco. Pero acá yo estoy enseñándoles con preguntas. ¿Puedes mandar de nuevo ese banco de preguntas, por favor? Por favor. Sí les he enviado como 15, 20 preguntas. Esto es Profe, otro. no hay. No, esto no tienen ustedes. Esto es para Sí, pero- la clase que estoy desarrollando. No, profe, Pero las pueden preguntas. volver a enviar, por favor, las preguntas al Sí les he grupo enviado. para la tarea. Sí les he enviado. a enviar? ¿Lo puede volver a enviar? No, profe, no hay porque... Lo voy a ¿Lo puede volver a revisar y enviar? les voy a volver a enviar. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas de gracias, nuevo. profe. Seguimos Muchas en la gracias. clase. Sí, Parénquima, gracias. acuífero y aerífero. ¿Dónde hay parénquima acuífero? Ya, hablen por favor. ¿Dónde hay parénquima acuífero? Los cactus. En En las los plantas En que los- viven en las en plantas los del desierto. desiertos. Los que deben desiertos. almacenar. desierto. El agua. Tienen que almacenar. Para eso, ¿qué han hecho con sus hojas? Ah, Lo han convertido en espinas. Las han convertido en espinas. ¿Y con qué están protegidos? Por un plástico. ¿Cómo se llama ese plástico? Cutícula. Ya. Cutícula. Ahora, en el tejido parenquimatoso aerífero, ¿qué cosa hay entre las células? Huecos. ¿Y estos huecos con qué están rellenados? Aire. Con oxígeno, con aire. ¿Para qué? Para que la planta pueda flotar. ¿Dónde lo encontramos? En plantas que viven en el acuáticos. Ya, ahora sí quedó claro, ¿no es cierto? Sí. Sigamos. Sí. Nuevamente, Me ¿dónde hay está aerífero? preguntando, indica la planta que presenta En plantas que viven en ambientes manzanilla, aculandro, acuáticos. ¿Qué cosa hay acá? Ya, ya. Eso van a resolver, eso que les he mandado, resuelven después. Ya, de nuevo. ¿Aerífero dónde? En plantas en el que agua. viven en ambientes acuáticos. ¿Esta hoja necesita flotar o no? Porque Sí. si se hunde, se Sí. muere. Entonces, ¿qué tiene entre sus células? Unos huecos. Esos Llenos huecos de aire. Cámaras están llenos, son cámaras de Aire. Ahora sí creo que está bien clarito. El tejido en que las células rellenan el espacio y proporcionan la estructura de la planta presentan una pared celular primaria delgada y en su mayoría son fotosintéticas. Fotosintéticas. Allá, ¿de quién está hablando? Del tejido parenquimatoso. ¿Qué es el meristemático? El meristemático es el que está en constante división celular. El esclerenquimático, sostén del cuerpo secundario. Colenquimático, sostén del cuerpo primario. Epidérmico, el que cubre todo. Continuamos. Yo no tengo Las células vivas que rellenan el espacio disponible de cualquier órgano, como la pulpa de las frutas, es la pulpa de las frutas. ¿Qué hay en la pulpa de las frutas? Cuando ustedes comen un Parénquima plátano, reservante. ¿qué están comiendo? Parénquima reservante. Parénquima reservante. Claro que sí. ¿Dónde hay parénquima aerífero? Plantas acuáticas. En los acuáticos. En las plantas acuáticas. Al tejido que posee células que rellenan espacios, proporciona estructuras, almacena agua y nutrientes en la raíz, el tallo, la hoja, semillas y frutos. Se denomina tejido parenquimatoso de reserva. ¿Está bien? Listo, continuamos. Las plantas acuáticas
que poseen células con abundantes espacios, con abundantes huecos, corresponden al tejido Parénquima aerífero. Parénquima acuífero. Parenquimatoso aerífero. aerífero. Parénquima aerífero. Ya, ahora vamos a entrar a otro tipo de tejido. El tejido mecánico o de sostén. Repitamos, tejido parenquimático o de sostén. ¿Cuáles son? Queda un minuto. Ya, ¿cuáles son? Colénquima y esclerénquima. ¿Dónde encontramos el colénquima? En el cuerpo primario. O sea, ¿y dónde encontramos esclerénquima? En el cuerpo secundario. Ustedes pueden agarrar, escúchenme, pueden agarrar una manzanilla, ¿lo pueden doblar? Pero sí son chiquitos. No, profe. Es una hierba. ¿Sí? Es una hierba, ¿lo pueden doblar? Sí. Sí. Pero en el esclerénquima, ¿ustedes pueden doblar un árbol de eucalipto? No. Es muy duro. Entonces, ¿el colénquima dónde encontramos? En el cuerpo primario de la planta. Cuando es jovencito es hierba. ¿Y cuándo encontramos esclerénquima? En el Cuando ya está maduro. En los cuerpos. Cuando ya es viejo. Es árbol, no lo podemos doblar. ¿Por qué se pueden doblar las hierbas? Porque tienen flexibilidad. ¿Por qué no puede doblar un árbol de eucalipto? Tiene mucha Tienen dureza. dureza. Allá, en el colénquima las células son vivas. ¿Pueden invitar a vuestros compañeros para que entren? ¿O cómo hacemos? Profe, creo que ya se han desconectado todos porque supuestamente la clase ya terminó. No, pero vamos a proseguir. Sí, mira, Fiorella. Auméntenles o llámenles para que puedan hacer clases. Profesor, está el alumnado, casi toda la mayoría, inicia creo de una vez. Pero no están presentes, solamente hay 4. Somos 14. Sí, pero no hay más. Están 14 conectados, profesor, 14. Ya están los 14, entonces continúo. Decía que ¿dónde se encuentra el colénquima? En las plantas que tienen crecimiento primario, en las hierbas, que yo los puedo doblar con mi mano. ¿Y cuáles son el esclerénquima? Las plantas que tienen crecimiento secundario, los árboles, los arbustos, que ya no puedo doblar. En el colénquima, sus células, ¿con qué están reforzados? Con celulosa. ¿Qué le brinda la celulosa? Flexibilidad, extensibilidad. Por eso lo puedo doblar. ¿Qué le brinda? ¿Con qué está protegido en el esclerénquima? Por una sustancia que se llama lignina. ¿Qué propiedad le da la lignina? Dureza, resistencia mecánica. Por eso no se puede doblar. Pero acá son células vivas y acá son células muertas. ¿Dónde encuentro? En las partes jóvenes, en el pecíolo, en el pedúnculo, allí donde yo lo puedo doblar. Pero ¿dónde encuentro células lignificadas? En los tallos, en las raíces, en las ramas que se han convertido en arbustos, en árboles. En las partes más duras de los frutos en drupa. A ver, un fruto en drupa, el durazno. ¿Cómo es su pepa? ¿Dura o no? ¿Por qué es dura su pepa? Porque está incrustada con lignina. Por eso es dura. Vamos a ver. El tejido mecánico o de sostén colénquima es el encargado del sostén de hojas y tallos en crecimiento en plantas jovencitas que se pueden encontrar simplemente como hierbas. El colénquima es el primer tejido de sostén de soporte que tienen. ¿Qué le brinda? ¿Qué le brinda la celulosa? Resistencia y flexibilidad. ¿Se puede doblar? ¿Ustedes pueden doblar una ramita joven? ¿Un tallito joven lo pueden doblar? Sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo importante? Sus células ¿con qué están cubiertas? Con celulosa. ¿Qué le brinda la celulosa?
extensibilidad. ¿Dónde encontramos tejido colenquimatoso? Debajo de la epidermis. A ver, vamos a ver acá. En esta gráfica, ¿qué sería esto que estoy siguiendo? Esto grueso, ¿qué cosa sería? La epidermis. Debajo de la epidermis, ¿qué está? El colénquima. ¿Sí? ¿Y las células con qué están engrosadas? Están engrosadas con celulosa. ¿Qué le brinda la celulosa? Flexibilidad, extensibilidad. El colénquima es un tejido de sostén del cuerpo primario de la planta. Pared primaria, gruesa y resistente, elástica. ¿Pero por qué es elástica? ¿Por qué se puede doblar? Porque están recubiertas con celulosa. ¿Dónde encontramos? En tallos jovencitos, en hojas, ahí lo encontramos. El tejido formado por células cuyas paredes están engrosadas parcialmente con celulosa. ¿Ya? ¿Qué me está diciendo si es celulosa? Colénquima, ¿o no? Sí. El tejido formado por células cuyas paredes están engrosadas parcialmente por celulosa y se localiza debajo de la epidermis del tallo y peciolo. En la hoja se denomina Colénquima. colénquima. ¿Dónde encontramos esclerénquima? En las partes más duras, en los tallos viejos, raíces viejas, en la pepa de los frutos como el durazno, la aceituna. ¿Qué hace el floema? Transporta savia elaborada. ¿Qué hace el xilema? Transporta savia bruta. Vamos a verlo más adelante. El tejido cuyas células carecen de pared celular secundaria, encargado de brindar flexibilidad, extensibilidad, se caracteriza por presentar Células. no hay Células respuesta. esclerénquimas. Carecen de pared celular secundaria encargada de flexibilidad. Entonces, ¿de quién estaríamos hablando? Células Del colénquima. esclerénquimáticas. No, esclerénquima es en las partes viejas. No hay una respuesta adecuada. Está mal. No hay. Sí, está mal esta pregunta. Las células que proporcionan sostén y flexibilidad a los tejidos vegetales se encuentran en el Meristemo. Colénquima. hablen. Colénquima. No. Colénquima. Sostén y Colénquima. flexibilidad que se puede doblar. Colénquima. Colénquima. Cuando no se puede doblar. Esclerénquima. Cuando digo parénquima, tejido fundamental. Meristemo, cuando está en pleno crecimiento. Entonces, la respuesta, ¿qué cosa era? Proporciona sostén y flexibilidad. El colénquima. El colénquima se caracteriza por... A ver, les escucho. El colénquima se caracteriza por... Está formado por células vivas. Por la D, profe. No. Está formado por células Vivas. 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 D. Engrosadas con celulosa, que le brinda flexibilidad, extensibilidad. ¿Está bien? Ese es el colénquima. Sigamos. Las hojas y tallos jóvenes de las dicotiledóneas presentan un tejido de sostén. Colénquima. Un tejido mecánico de sostén. Estereoma. Las hojas y tallos jóvenes. O sea, son jovencitos, son hierbas nomás todavía. ¿Cuál sería la respuesta? Colénquima. Colénquima. ¿Cuántas viejas? Esclerénquima. ¿Cuántas son jovencitas? Colénquima. Viejas. Esclerénquima. El colénquima es un tejido plástico debido a que Coloquima. Algo así de decir.
Pueden cambiar de forma sin romperse. Lo puedo doblar. Otra vez, el colénquima, ¿dónde lo encontramos? Debajo de la epidermis. ¿Con qué están engrosadas sus paredes? Con celulosa. ¿Qué le brinda la celulosa? Flexibilidad, extensibilidad. Estoy moviendo aquí por si acaso. ¿Está de nuevo? El colénquima, ¿con qué cosa está reforzado? Con celulosa. ¿Qué le brinda? Las células. Extensibilidad, flexibilidad. En el cuerpo viejo, el esclerénquima, ¿cómo son sus células? Gruesas, duras. ¿Con qué están rellenados? Con lignina. ¿Estos con qué están engrosados? Con celulosa. ¿Alguien puede comer la pepa de un durazno? No, nada. Porque están lignificadas. ¿Qué le brinda la lignina? Dureza, resistencia mecánica. El colénquima, ¿qué cosa es? Pared primaria del protoplasma, es vivo, activo, su función es la flexibilidad. ¿Con qué están engrosadas? Celulosa. El esclerénquima, ¿por qué están engrosados? Por lignina. Ya, no se olviden. Colénquima, celulosa, y son células vivas. ¿Qué le brinda? Flexibilidad. Esclerénquima. ¿Qué cosas son? Están engrosadas con lignina, son muertas. ¿Y qué le brinda? Fuerza, La fuerza, resistencia dureza. mecánica. Ya, ¿dónde lo encontramos? En el cuerpo primario. ¿Esto dónde lo encontramos? En el cuerpo secundario. ¿Cuándo digo que es primario? Cuando se puede doblar es jovencito. ¿Cuándo digo secundario? Cuando ya no lo puedo doblar. El esclerénquima, ¿con qué está? Con lignina. ¿Dónde lo encontramos? En las partes más duras del vegetal. Células que sostienen parte de la planta que no están creciendo, ya son viejas, pues. Células generalmente alargadas, pared secundaria gruesa. ¿Con qué está engrosada? Con lignina. ¿Qué le brinda la lignina? Rigidez, dureza y resistencia mecánica. Aquí la célula reforzado con lignina. Miren, las células con que están engrosadas en el esclerénquima. ¿Cómo se llama esta sustancia? Este en rojito. ¿Qué se llama esa sustancia en rojito? ¿Está bien? ¿Qué le brinda la lignina? Dureza y resistencia mecánica. Miren, están engrosadas con lignina. ¿Sí? La dureza de los carnosos de los frutos en drupa. O sea, cuando digo drupa, me estoy refiriendo a frutos como el durazno. ¿Conocen? El capulín. ¿Cómo se llama? La aceituna. También. Tiene una pepa dura, ¿no es cierto? Por eso se llama frutos en drupa. Entonces, la dureza, los carnosos de los frutos en drupa y de las cubiertas de muchas semillas. Un índice de colegio no es lo mismo. Las esclereidas, del tejido esclerencimatoso. La estructura granulosa responsable de la firmeza estructural de la pulpa de la pera. ¿Alguna vez ustedes han comido pera? Y al estar comiendo han sentido que rompiendo huesitos al masticar, como si estuvieran rompiendo huesitos. ¿A qué se debería? Se debería a las esclereidas, tejido esclerencimatoso. Vamos a ver una vez más los tejidos de sostén. El colénquima, ¿con qué está engrosado? Disculpa, por no moverme. Claro. Ya, el colénquima, ¿con qué está engrosado? Con celulosa. El esclerénquima, ¿con qué está engrosado? Con lignina. La celulosa, ¿qué le brinda? ¿Qué le brinda? Flexibilidad. ¿Qué le brinda la lignina? Dureza, resistencia. Acá son células vivas y acá son células Muertas. ¿Dónde puedo, un ejemplo que puedo encontrar colénquima? No puedo encontrar en la manzanilla, en la hierbabuena, en el perejil. ¿Se puede doblar? Sí. ¿Dónde puedo encontrar esclerénquima?
duro. En los eucaliptos, en los árboles. Chachacomo, pero también en los frutos en drupa. ¿Qué frutos tienen o qué plantas tienen fruto en drupa? O frutos. El durazno. El durazno. La El capulí. aceituna, el capulí. ¿Tiene pepa dura o no? Sí, sí ¿Pero tiene. por qué tiene la pepa dura? Porque tiene Lignina. ¿Listo? Vamos a hablar ahora del tejido fibrovascular de conducción. ¿Por qué se le llama vascular? Porque tienen unos tubos, unos vasos, que hacen de que por ahí transcurra la savia bruta y la savia elaborada. Imaginémonos una planta, un tallo con su raíz, con todo. En el suelo, ¿qué cosa hay? Agua y sales minerales. Esa agua y sales minerales, ¿a dónde deben ser conducidos? Hasta las hojas. ¿Quién lo lleva? Lo lleva el xilema. En las hojas, ¿qué se da? La fotosíntesis. ¿Qué se produce? Alimento. ¿Cómo se llama ese alimento? Savia elaborada. Elaborada. ¿Quién lo va a llevar? El floema. De nuevo, ¿qué es savia bruta? Agua y sales Minerales. ¿Quién lo transporta? El xilema desde las raíces hasta las hojas. ¿Qué es la savia elaborada? Almidón, dextrina, sustancias alimenticias. ¿Quién lo lleva? El floema. ¿De dónde a dónde? De las hojas a todas partes. Las partes. Aquí está. ¿Qué es el floema? ¿Qué transporta? La savia elaborada. Bruta. Elaborada. El xilema, ¿qué transporta? La savia bruta. Ya, acá. ¿Cuál es una de las funciones de la raíz? Bueno, una de las funciones es absorber el agua y las sustancias minerales. Función de absorción. El agua y las sales minerales, ¿a dónde lo lleva el xilema? A las hojas. En las hojas, ¿qué se da? La fotosíntesis. ¿Qué se produce? Savia elaborada. ¿Quién transporta la savia elaborada? El floema. Desde las hojas a todas partes. Ya, algunos conceptos básicos. Anoten en vuestro cuadernito. En vuestra hojita, anoten. Los encargados de transportar, copien. Copien. ¿Aló? ¿Se ha perdido? ¿Están Ya, ahora sí. conectados? Anoten en vuestro cuadernito. ¿Están conectados? ¿Me escuchan? Hablen. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se le escucha. Sí. Sí. Ya, ahora sí. Sí. Ya, escriban en vuestro cuadernito. Los encargados, copien. Los encargados. Pásame, Dieguito, por favor, un cuaderno y un lápiz. Algo. ¿Aló? Los Alumnos. encargados. Los encargados. Gerson, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho, profesor. Gerson, ¿me escuchas? Sí, sí, le escucho, profesor, le escucho. ¿Y Manol? ¿Y Manol, me escuchas? Ya, bueno. Entonces, el floema transporta la savia elaborada y el xilema transporta la savia bruta. La savia bruta desde las raíces hasta las hojas. La savia elaborada desde las hojas a las diferentes partes del vegetal. Profe. Sí. Dime. ¿Te escucho? Se le escuchó entrecortado. Ya, de nuevo repito. Sí, por favor. Ya, el floema transporta la savia elaborada. Y el xilema
transporta la savia bruta. El xilema desde las raíces hasta las hojas transporta la savia bruta, agua y sales. El floema transporta la savia elaborada, es decir, los alimentos, desde las hojas a diferentes partes. Eso es todo. ¿Está bien? Sí. ¿Qué cosa contiene el xilema? Bueno, el xilema lo que contiene son tubos, tráqueas. ¿Y qué cosa contiene el floema? Unos tubos que se llaman vasos cribosos, porque tienen esta plaquita. En cambio acá son tubos. Vamos a ver más adelante. El complejo xilemático, el xilema, que transporta la savia bruta, desde las raíces hasta las hojas. ¿Qué partes tiene el xilema? Las tráqueas, los vasos abiertos o vasos perfectos. Perfecto. Y también que tiene otros vasitos que se llaman las traqueidas, vasos imperfectos o vasos cerrados. Bueno, finalmente, ¿cuáles son los vasos, los tubos conductores en el xilema? Tráqueas y traqueidas. Esos son los elementos conductores. Aquí está el xilema, diferentes tipos de cortes transversales. Aquí está. Estos vasos perfectos se llaman tráqueas. Y estos delgaditos, estos se llaman traqueidas. ¿Con qué cosa están reforzados internamente? Con lignina. Ya, si tiene lignina, entonces, ¿qué quiere decir? Que son elementos muertos. Miren, una tráquea, ¿con qué está reforzado? Con lignina. En cambio, las traqueidas también están reforzadas con lignina, pero son imperfectos. No. Estos tubos bien rectitos. En cambio, estos son tubos con puntas, pequeñitos. Acá son perfectos porque el agua discurre fácilmente. Acá tiene problemas. Estos se llaman tráqueas, estos se llaman traqueidas. De nuevo, ¿qué sería esto? Una tráquea. ¿Cómo discurre el agua? Fácilmente. Como un tubo, pues, en una casa. El agua y desagüe en vuestra casa, ¿cómo discurre? Como un tubo. Entonces, ese tubo perfecto que no hay problema para que discurra, ¿cómo se llama? Tráquea. Cuando hay problemas para que discurra, ¿cómo se llama? Traqueidas. ¿Qué cosa transporta el floema? El floema transporta la savia elaborada, desde las hojas a las diferentes partes del cuerpo vegetal. ¿Qué cosa tiene? Los elementos cribosos, o sea, unos tubos que tienen una placa cribosa con huequitos. Miren, ¿qué cosa tienen estos tubos del xilema o del floema? Tiene unas placas, unas plaquitas llenas de huequitos. ¿Cómo se llama esa llena de huequitos? Placa cribosa. Entonces, ¿qué cosa se llama? Los elementos cribosos. Miren, ¿qué cosa presenta? Una placa cribosa. ¿Por qué se llama placa cribosa? Porque tiene muchos huequitos. Y por estos huequitos, ¿qué cosa pasa? Ya, un recorde. ¿Cuáles son los elementos conductores en el xilema? Tráqueas y traqueidas. ¿Cuáles son los elementos conductores en el floema? Los vasos cribosos. Aquí está. Estos son las tráqueas y estos que tienen huequitos, ¿qué sería? Las cribas. ¿Para quién pertenece las tráqueas? Al xilema. Los vasos cribosos, ¿a quién pertenece? Al floema. ¿Qué transporta el xilema? Savia bruta, desde las raíces a las hojas. ¿Qué transporta el floema? La savia elaborada, desde las hojas a las diferentes partes del vegetal. ¿Cómo se llaman estos vasos?
tráqueas y traqueidas. ¿Cómo se llaman estos vasos? Vasos cribosos. Y los demás son células adyacentes, o sea, células acompañantes. Esto ya no lo pide. Ya. Ya está. Acá, entramos. La conducción de haces de la savia bruta. ¿Qué es la savia bruta? ¿Me ayudan? Agua y sales minerales. Minerales. Savia bruta. ¿Quién lo transporta? El Xilema. el xilema. ¿Desde dónde? Desde las hojas hasta la raíz. No, la Desde savia la bruta, raíz. ¿de dónde? De la Desde raíz, la raíz a las De las hojas. raíces a las hojas. Hojas. ¿Cuál sería la respuesta? Perdón. ¿Cuál es la respuesta? No hay una respuesta así concreta. La conducción de haces de savia bruta. ¿Quién transporta la savia bruta? Los vasos leñosos son la xilema. La Claro B. que sí. El Los xilema. vasos leñosos o El xilema. xilema. ¿Está bien? Son los que transportan la savia bruta, desde las raíces a las... En las plantas vasculares, es decir, que tienen xilema y floema, las primeras células conductoras de agua presente en las pteridofitas y pinofitas, ¿sí? ¿Cómo se llaman los que transportan agua? ¿Tráqueas? Claro que sí. ¿Las tráqueas a quién pertenece? Las tráqueas y las traqueidas a quién pertenece? Pertenecen al xilema. Esto no es los elementos ya, perdón, los elementos de conducción en el floema. ¿Qué transporta el floema? Savia elaborada. Dorada. ¿Y cómo se llaman sus células? Células anexas. No, tubos cribosos. Tubos cribosos. Claro que sí. A ver, diría. Acá. El xilema que transporta desde la raíz hasta las hojas. Savia. Savia bruta. ¿Cómo se llaman sus vasos? Tráqueas y traqueidas. Y El floema que transporta. savia Savia elaborada. de las hojas a diferentes Partes del vegetal. vegetal. ¿Cómo se llaman sus vasos? Vasos cribosos. Cribo. En el floema, ¿quién es el que transporta? Los vasos cribosos. En el xilema, ¿quién es el que transporta? Las tráqueas y las traqueidas. ¿Qué transporta el xilema? Savia bruta. ¿Qué transporta el floema? Savia elaborada. Savia elaborada de las hojas a diferentes lugares. Partes del vegetal. Diferentes partes del vegetal. Los elementos de conducción en el floema son los tubos cribosos. Tubos cribosos. Claro. Y en el xilema, ¿cuáles son los elementos de conducción? Tráqueas y traqueidas. Esto es en el xilema y esto es en el Floema. El tejido que transporta moléculas orgánicas desde las hojas hacia las otras partes del vegetal se denomina Floema. floema. Qué bien. Y el que transporta moléculas inorgánicas como agua y sales. El xilema. Xilema. El tejido de sostén que se encuentra en el cuerpo primario de la planta, es decir, en las hierbas, se llama Epidermis, no. no, el Floema. tejido de sostén del cuerpo primario. Colénquima, colénquima. Colénquima. Y el cuerpo secundario viejo, duro. Esclerénquima. Esclénquima. Esclerénquima. ¿Quién protege a todo el vegetal cuando es jovencito? El epidermis. El epidermis.
Ya. Repasamos el xilema. ¿Qué hace? Transporta la savia Bruta. Bruta. Desde las raíces hasta las hojas. Hojas. Cristian, te escucho. El floema savia Transporta elaborada. La savia elaborada desde las hojas a diferentes partes. del Gabriel, vegetal. te escucho. Tengo tu- Gabriel, Sí, profesor. ya te escucho. ¿Qué es el colénquima? El colénquima es el... ¿Cómo se llama esto? Tejido de sostén del Sí. cuerpo primario. Mal. O sea, cuando son todavía hierbas. ¿Qué es el esclerénquima? El tejido de protección, por decirlo, que protege... No, el tejido es el tejido de sostén de las plantas viejas, de las partes duras. Por ejemplo, la pepa del durazno. Ahí podemos encontrar. El tronco del eucalipto. Epidermis, el que cubre las partes vegetales. De nuevo, ¿por qué está constituido el xilema? Tráqueas y traqueídas. ¿Por qué está constituido el floema? Por los tubos cribosos. ¿Qué transporta el xilema? Savia bruta. ¿Qué transporta el floema? Savia elaborada. Elaborada. De nuevo, ¿qué transporta el xilema? Savia bruta. ¿Cómo se llama este vaso? Tráquea. Traqueída. ¿El floema que transporta? Savia elaborada. Savia elaborada. Tubribosos. Y Manol, lee a ver acerca del xilema. ¿Te escucho? Imanol. Sí, profe, le escucho. Imanol, Profe, le escucho. ya, lee por favor. ¿Qué transporta el xilema? Transporta en un solo sentido. Transporta agua y minerales. Agua y minerales. ¿Cómo le hemos llamado a esto? Savia bruta. ¿Está bien? Y eso, ¿qué transporta el floema? Gerson. Savia elaborada, profesor. Savia elaborada. ¿Cómo se llama esa savia elaborada? A través de los tubos cribosos. El agua y minerales a través de tráqueas y traqueídas. La misma cosa. La tráquea que transporta agua y sales minerales. Savia bruta, desde las raíces hasta las hojas. En las hojas, ¿qué se da? La fotosíntesis. Entonces, savia elaborada desde las hojas hasta diferentes partes del vegetal. ¿Quién transporta? El floema. El floema. El floema. Que quede bien claro. ¿Qué transporta el xilema? Hablen. Savia bruta. Savia bruta. Savia bruta. ¿Qué transporta el floema? Savia Savia elaborada. Elaborada. ¿Desde dónde a dónde transporta el xilema? Solo de una dirección. De la raíz hasta las hojas. Hasta las hojas. El floema De las hojas a diferentes partes del vegetal. del vegetal. Perfecto. Eso es lo que deben de saber. ¿Cómo se llaman estos tubos en el xilema? Tráquea. Tráqueas y traqueídas. Sí. ¿Cómo se llaman estos tubos en el floema? Tubo criboso. Criboso. Muchas Tubos gracias. cribosos. Creo que me han entendido perfectamente. ¿Cómo se llama en el floema esta cosita que estoy redondeando? Filtro. La Filtro. placa cribosa. Cribosa. Por allí pasa la savia elaborada. En el xilema, por las tráqueas, ¿qué pasa? El agua. Agua. Sales. Minerales. Estoy a disposición. Cómo se disponen los vasos. Ahora vamos a entrar al tejido tegumentario o de protección. Profesor, y eso solo nos queda como 3 minutos, creo. Ya, entonces,
¿Quién cubre el cuerpo primario? La epidermis. ¿Quién cubre el cuerpo secundario? La La peridermis. Cuando conocen el eucalipto. Cuando el eucalipto todavía es jovencito, ¿de qué color es? Verdecito. Verdecito por la clorofila. No, pues claro, por la clorofila. ¿Pero por qué está cubierto? Por la epidermis. Pero cuando es viejo, han visto, ya no es verdecito, delgadito, ahora es grueso. ¿Conocen la carapa? No. No, eso Grueso. no conozco. Vea, un árbol como es de color café, oscuro. ¿Qué ha pasado? La epidermis se ha convertido en peridermis. ¿Se me entendió ahí? La epidermis se ha convertido en epidermis. Entonces, este es cuerpo primario y este es cuerpo Secundario. Ya, vamos a ver esto de acá. Acá, ¿qué cosa sería así delgadito? ¿Qué sería? Epidermis. Cuando es viejo, ¿qué es? Peridermis. Peridermis. ¿Ahora sí se me entendió? Sí. ¿Qué es la epidermis? La envoltura del cuerpo primario. ¿Qué es la peridermis, corcho o suber? Esto que está sacando este señor. ¿Qué cosa es eso? La peridermis. La peridermis, corcho o suber. ¿Está bien? La epidermis cuando es jovencito y cuando es viejo, la peridermis. ¿Cómo son las células epidérmicas? Son células aplanadas. Aquí está. La epidermis superior, la epidermis inferior en una hoja. Son células aplanadas, tabulares, fuertemente apretujadas entre sí sin dejar espacios intercelulares. ¿O ven huequitos ahí? No hay huequitos. No. ¿Pero cuál sería el único huequito que pueden presentar? Los estomas. ¿Recuerdan huequitos? Son los estomas. Por allí que sale el agua en exceso, pero también el intercambio gaseoso. ¿Cómo se llama la epidermis en la raíz? Se llama epiblema. Miren cómo es una célula epidérmica. Células aplanadas, sin dejar espacios intercelulares. ¿Pero a excepción de qué? ¿Qué tiene? De los estomas. De los estomas. ¿Y cómo son los estomas? Dos celulitas que dejan un huequito. Acá un dibujo mejor. La epidermis, células aplanadas, tabulares, sin dejar espacios intercelulares, a excepción de ¿quién? Estomas. De los estomas. ¿Cuántos estratos hay? Uno solito. Entonces dice que son monoestratificados. ¿Cómo se llama esto de acá? Tejido parenquimatoso clorofiliano. ¿Qué se llama acá? La fotosíntesis. ¿Esto qué sería? Xilema. ¿Qué transporta? La savia bruta. ¿Qué transporta el floema? La savia elaborada. Ahora sí, muchas gracias. Miren cómo es una epidermis. Células aplanadas en un solo estrato, monoestratificadas, fuertemente apretujadas entre sí sin dejar espacios intercelulares, a excepción de ¿qué? El estoma. Del estómago. ¿Qué? Ahora de nuevo, ¿cómo se llama ese tejido? Tejido parenquimatoso